Queridos hermanos, en este día de la novena tendríamos que reflexionar sobre otra de las figuras fundamentales, estructurales también, en la historia de la salvación, que es la figura de los profetas. Hemos visto en días anteriores el tema de la creación, cómo esa creación había sido herida por el pecado. Dios sale al encuentro del hombre mediante la promesa de salvación, promesa de redención. Dios establece alianza con su pueblo mediante la ley, de tal manera que el pueblo se configure como pueblo de Dios, viva como pueblo de Dios, no pierda su identidad, no pierda su herencia. Y también comienza Dios a suscitar, a enviar los profetas. A veces tenemos esa imagen o esa idea de la palabra profeta como alguien que anuncia el futuro, y ciertamente que los profetas también lo hacían. Los profetas tenían como dos grandes misiones en la historia de Israel, dos grandes aspectos, mejor dicho, de la misión que tenían. Uno era denunciar el pecado, poner en evidencia el mal, diagnosticar el problema, y el otro aspecto de la misión era anunciar la redención, anunciar la salvación. Y por eso Dios va suscitando a los profetas, que en primera instancia estaban más vinculados a la corte real, más cercanos al rey, como consejeros del rey, porque la clave no era tanto el anuncio del futuro, sino que hablaban en nombre de Dios. Incluso la palabra profeta se usa en ocasiones en el Antiguo Testamento en el sentido profano simplemente, cuando alguien envía a otro con un mensaje en nombre propio. Tenemos un caso interesante, el caso de Moisés. Moisés se resiste varias veces a ser enviado por Dios a la corte del faraón para liberar a su pueblo. Moisés siente los límites, siente la incapacidad de llevar adelante esa misión. Y entonces siente también la debilidad para expresarse, la dificultad para expresarse adecuadamente, y Dios lo envía, pero le dice que su hermano Aarón hablará en nombre de Moisés. Y emplea la Escritura para referirse a esa situación de Aarón: será tu profeta, le dice a Moisés. Aarón será tu profeta, es decir, Aarón hablará en nombre tuyo. Entonces, un profeta, en el sentido más estricto de la palabra, es el que habla en nombre de otro. Dios va suscitando a los profetas entonces en la historia de Israel para hablar en su nombre. Por eso los profetas son perseguidos. Israel, el Israel pecador, que quebranta la alianza con frecuencia, que se aparta de Dios, que no cumple su voluntad, quiere silenciar a los profetas, quiere que los profetas no pronuncien esa palabra que hiere sus oídos, porque los profetas, en nombre de Dios, Dios habla por ellos, denuncian su pecado. Y entonces Israel persigue a los profetas verdaderos, a los profetas auténticos, a los profetas realmente suscitados por Dios. Y como contrapartida, digamos así, Israel alaba, aclama, recibe y acepta el mensaje de una de las peores plagas del pueblo religioso, que son los falsos profetas. Profetas de mentira, profetas de engaño, profetas cuya palabra adulaba los oídos de Israel, que no hablaban en nombre de Dios, se presentaban tal vez en ocasiones como verdaderos profetas, pero
su mensaje no provenía de Dios. Y entonces no denunciaban el pecado de Israel, por una parte, y por otra parte anunciaban una salvación puramente temporal, puramente terrenal, un éxito y una prosperidad que no provenía de Dios, por supuesto, y que no se condecía con la realidad. Entonces engañaban a su pueblo, pero el Israel pecador aceptaba, porque era agradable a los oídos de Israel este mensaje de los falsos profetas. Y en cambio el mensaje de los verdaderos profetas, de los profetas suscitados por Dios, que tenían en este doble aspecto de su misión la tarea de iluminar a su pueblo, de salvarlo, de cuidarlo, de protegerlo, de guiarlo. Dios, en ocasiones, como muchas páginas del Antiguo Testamento ya nos lo muestran, interviene directamente, pero también interviene a través de sus enviados. Por eso la palabra de los profetas es fundamental. Les decía recién que en primer lugar los profetas aconsejan al rey. Sabemos, según el testimonio de la palabra de Dios, que muy pocos reyes, 2 o 3 a lo sumo, fueron fieles a esa misión que los reyes tenían. El rey era, en cierto modo, el padre de su pueblo, el pastor de su pueblo, porque el rey tenía la misión de, en nombre de Dios, conducir, regir a su pueblo para que fundamentalmente el pueblo de Dios respetara la alianza, no se perdiera, no perdiera, como decíamos el otro día, no perdiera su identidad de pueblo de Dios, se comportara como pueblo de Dios, no asumiera las costumbres paganas, no asumiera las falsas pautas o perversas pautas de conducta de los pueblos que rodeaban al pueblo santo de Dios. Y los reyes tenían que garantizar esto. ¿Qué va sucediendo? Que salvo contadas excepciones, los reyes hacen todo lo contrario de lo que Dios había pretendido para ellos, de la misión que Dios les había confiado. Los reyes quebrantan la alianza, incluso en muchos casos, y especialmente en los casos más graves, propagan la idolatría, apoyan la idolatría. En otros casos, tal vez menos graves, pero igualmente con mucha responsabilidad, no combaten la idolatría. Tal vez no la favorecen, pero no la combaten. La idolatría como una de las también grandes fallas del pueblo de Israel, quitarle el amor al único Dios verdadero para entregarlo a una criatura como si fuera Dios, imitación de los paganos. Y entonces se va viendo, los justos de Israel van advirtiendo que la monarquía, no porque sea mala en sí misma, sino porque los reyes eran infieles a la misión que Dios les había confiado, la monarquía conducía a Israel a esa dispersión, a esa pérdida de identidad, y no por una cuestión puramente étnica o política o social, sino fundamentalmente por un problema religioso. El pecado es lo que introduce en el corazón de los hombres y en el corazón del pueblo de Dios esa disolución, esa desarmonía. Y por eso los profetas van a advertir, entre otras realidades que también diagnosticaban y evidenciaban por inspiración de Dios en su pueblo, le van a advertir a su pueblo, al pueblo de Dios, que si sigue procediendo de esta manera, será desterrado, perderá su herencia, será dispersado por las naciones. Ya lo había advertido Moisés. Entonces estos profetas, hay una parte de profetas
tal vez menos conocidos por nosotros, que son los profetas que no tienen una obra escrita, y después otros que sí tienen obra escrita, que son los más conocidos. Algunos de ellos los leemos en la Santa Misa, un Isaías, un Jeremías, grandes profetas. A veces algunos tienen una obra más extensa, se llaman profetas mayores, y otros una obra más breve, que reciben la denominación de profetas menores, pero siempre con la misma función. Y a medida que los reyes van desobedeciendo, menospreciando, no tienen en cuenta el mensaje, el consejo, la exhortación de Dios por intermedio del profeta, los profetas se van distanciando de la corte, distanciándose del ámbito real y comenzando a predicar al pueblo de Dios en general, e incluso a las naciones extranjeras, las naciones paganas, para mostrar también allí, por un lado, esta problemática de que significa el apartamiento de Dios, y por otro lado, ese castigo que también esperan las naciones en la medida en que las naciones atacan, agreden al pueblo de Dios. Un signo de la lucha espiritual. Esto que decíamos, creo, el primer día, entre luz y tinieblas, ¿no? La lucha espiritual que se mantiene, la guerra espiritual que se mantiene vigente a lo largo de la historia y que es nuestra historia. También nosotros recibimos la palabra de Dios, debemos proceder de manera conforme con la palabra de Dios, pero tantas veces el paganismo o neopaganismo que de alguna manera nos rodea e influye, hace que nos apartemos de él. Nos pasa en ocasiones algo similar, y en cierto modo peor, a lo que sucedía con Israel. Empezamos a perder nuestra identidad, a imitar las pautas de conducta, las convicciones, las costumbres de un mundo que se aleja de Dios, que no quiere cumplir su voluntad. Y entonces los profetas van a ampliar, por así decirlo, el panorama, el horizonte de los destinatarios, y por supuesto van a ser perseguidos por ese pueblo que no acepta la palabra de Dios, que tiene los oídos tapados a la voz de Dios, que no quiere ver, que no quiere oír, que no quiere convertirse. Jesús va a decir en el Evangelio, les va a preguntar a los fariseos, ¿a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Son perseguidos a muerte. Tenemos casos muy significativos, no todos los profetas expresan la profundidad de lo que hay en sus almas. Algunos describen objetivamente la situación, anuncian la salvación, denuncian el pecado, lo denuncian para que Israel se convierta, para que Israel cambie, no para complicar la existencia, sino todo lo contrario. Y entonces los profetas van realizando esta misión, son perseguidos, y algunos de ellos incluso expresan toda esa angustia del alma a causa de un pueblo que no acepta su palabra. Un caso especial es Jeremías, que se da cuenta de que hablar en nombre de Dios suscita la persecución, la agresión. Padece mucho Jeremías de parte de su pueblo, pero dice, yo hubiera querido callar la palabra de Dios, no pronunciar más la palabra de Dios, pero había en mi interior, en mis huesos, como un fuego, que por más que trabajaba para extinguirlo, no podía. El profeta recibe ese fuego de la palabra de Dios en lo profundo de su corazón y le es inevitable expresarla, pronunciarla, predicarla, a pesar de las persecuciones, a pesar de las injusticias, a pesar de las agresiones. O el caso del profeta Elías. Recordemos que el profeta Elías no es un profeta que tenga obra escrita, pero aparece en los libros históricos del Antiguo Testamento como un profeta
que denuncia con una enorme intensidad la decadencia religiosa de Israel, y se describe la persecución contra él por parte de los reyes. Y en un determinado momento, siendo perseguido a muerte, desfallece. Su angustia, su agobio, el peso que soporta es demasiado grande y se desea la muerte. Va camino al Horeb, Elías, y en el camino cae y se duerme, un signo de muerte, el dormirse allí. Y Dios lo levanta por 2 veces, lo alimenta, lo fortalece y le dice: come y bebe, signo de la Eucaristía, por supuesto, signo figurativo de la Eucaristía, porque el camino es demasiado largo para ti. Iba al encuentro con Dios, al Horeb, a la montaña santa. Elías, que es el representante de la profecía en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en la Transfiguración. En la Transfiguración aparece Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa la profecía. Y Jesús va a identificar, no porque sea exactamente la misma persona, por supuesto, pero sí en cuanto a la misión y al símbolo que implican, va a identificar a Juan Bautista con Elías. Él es Elías, Juan Bautista, que en el Nuevo Testamento recibe toda la carga, todo el peso profético del Antiguo. Y por eso también Juan Bautista va a ser sacrificado, a padecer la muerte, por dar testimonio de la verdad. Le vamos a pedir al Señor entonces en este día de la novena, por intercesión de San Antonio, que nos conceda la gracia, ya que nosotros también por el bautismo tenemos esta condición sacerdotal, real y profética, no en el mismo sentido en el cual lo tenían los profetas del Antiguo Testamento, pero sí en cuanto que debemos recibir la palabra de Dios y proclamarla. Y no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras convicciones, con nuestras maneras de proceder, con nuestros actos. Que todo responda a esa palabra de Dios en nuestro corazón. Es lo que vivieron todos los santos. Especialmente lo decimos de San Antonio por el ejercicio de su predicación, de dar testimonio de esa palabra que alimentaba en profundidad su corazón. Esta triste historia de la persecución a los profetas alcanzará, por supuesto, su punto culminante en la condena y la muerte de Cristo. Ese Israel pecador, acostumbrado a perseguir a quienes pronunciaban la palabra de Dios, va a condenar y a dar muerte a quien es la palabra de Dios en sí misma. Que no nos pase esto en lo cotidiano de nuestra vida, en diverso grado, por supuesto, sino todo lo contrario. Pidámosle a San Antonio esta gracia de recibir siempre con amor la palabra de Dios, que ese fuego que habita en nuestro corazón nos lleve a dar testimonio de verdaderos hijos de Dios y que un día podamos contemplar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el banquete eterno que nos anuncia el Apocalipsis, ese gozo, esa gloria eterna para los elegidos que han perseverado en todas las pruebas hasta el fin de sus vidas. Pidámosle al Señor entonces humildemente esta gracia. Que así sea.